Que Dios bendiga a todos en esta hora. Gracias al Señor porque me concede una vez más estar predicando su palabra por medio de las redes sociales. Les saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Así que vamos a predicar en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Quiero predicar en esta hora bajo el tema andemos cuidadosamente. Alabado sea el Señor. Amado hermano, quiero predicar este tema porque en los tiempos en que estamos debemos aprender cada día a andar cuidadosamente, a caminar con mucho cuidado en el camino del Señor, porque el camino del Señor es un camino muy angosto. Alabado sea el Señor, más el camino de perdición es un camino ancho, y que muchos pues caminan por ese camino ancho. El apóstol Pablo escribe esta carta y advierte, y empieza escribiendo y dice: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo escribe y dice: sed imitadores de mí, porque el apóstol Pablo estaba seguro quién era él. El apóstol Pablo estaba seguro que él era un siervo de Dios. El apóstol Pablo estaba seguro que él estaba predicando el evangelio sano, el evangelio, la doctrina del Señor, que no estaba predicando como muchos están predicando hoy en día, un evangelio diferente. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, que imitemos tal a como él anduvo en la tierra. Un hombre temeroso de Dios, un hombre entregado al Señor, un hombre que se cuidó para Dios, un hombre espiritualmente, un hombre espiritual guardado para el Señor, que predicaba cada día con denuedo el evangelio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: mirad, ustedes tienen el ejemplo de nosotros. Si los que andan por allí no se conducen como nosotros nos conducimos, hay un problemita. Hay un problema porque ellos hacían la voluntad de Dios y caminaban conforme a la voluntad de Dios, mas los que andaban por allá viviendo diferente a lo que los apóstoles enseñaban, estaban enseñando falsas doctrinas, estaban enseñando otro evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: bendito sea el Señor, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él se pone como un ejemplo.
Y es necesario que también tomemos como ejemplo en estos tiempos todas las enseñanzas, todos los escritos de la Biblia que hacen referencia a los apóstoles, a la iglesia primitiva, al Señor. Ahí tenemos muchos ejemplos. Y cómo debemos conducirnos en el camino del Señor. Alabado sea el Señor. Cómo debemos vivir una vida espiritual, una vida apartada para el Señor, una vida apartada del mundo, una vida apartada de todo aquello que el Señor abomina, bendito Dios, una vida, bendito sea el Señor, en la cual agrademos al Señor, a como el apóstol Pablo también estaba agradando al Señor Jesucristo, viviendo conforme su voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Por eso el apóstol Pablo escribe de esa manera, porque él estaba seguro que él estaba agradando a su Señor. Y nosotros también en este tiempo tenemos que agradar a nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo tenemos que agradar a nuestro Señor Jesucristo, guardarnos para Él, andemos cuidadosamente. Por eso estoy predicando bajo este tema, andemos cuidadosamente, porque tenemos que andar con mucho cuidado. En este tiempo tenemos que andar con mucho cuidado, porque han surgido muchas doctrinas, han surgido muchas falsas enseñanzas, han surgido cosas que al Señor no le agradan. Hoy muchos están predicando un evangelio diferente. Hoy muchos están predicando un libertinaje. Y el apóstol Pablo nunca predicó eso. Los apóstoles nunca enseñaron un libertinaje. Jesús nunca enseñó libertinaje. Bendito sea el Señor. Sino que más bien el apóstol Pablo escribe en Filipenses 3:17 y dice, sed imitadores de mí. Que imitemos al apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, que a él lo tenían por ejemplo en aquel tiempo que él escribe esta carta a los filipenses. Pero hoy también tenemos esos preciosos escritos donde relata muchas cosas de la iglesia primitiva, que también la tenemos como ejemplo. Y es necesario que sigamos el ejemplo bíblico. Es necesario que sigamos los preciosos ejemplos que están en las Escrituras. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga, el apóstol Pablo está advirtiendo de que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz del Señor, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aún ahora, dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando. Él sentía ese amor por las almas. Él sentía ese amor por el Señor. Él sentía ese amor por el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pero dice que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínense, en el tiempo del apóstol Pablo habían enemigos de la cruz del Señor Jesucristo. Y en estos tiempos lo siguen habiendo. Y quizás aún han aumentado esos enemigos. Porque hoy han surgido muchas falsas enseñanzas, como lo dije anteriormente. Hoy han surgido muchos falsos maestros.
muchos falsos profetas, enseñando cosas que al Señor no le agradan, muchas cosas que a Dios no le agradan. Oh, gloria al Señor. Son enemigos de la cruz del Señor. A muchos se les predica santidad y no aceptan la palabra de santidad. A muchos se les predica de santidad por dentro y por fuera, y están negando la santidad verdadera. Y muchos creen que la santidad solamente es en el corazón, lo cual es un grave error. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Jesús, son enemigos de la cruz de Cristo. Porque el que es del Señor vive la palabra de Dios y se guarda en santidad por dentro y por fuera. Se cuida para el Señor, practica la doctrina del Señor, vive para el Señor cada día. Bendito sea el Señor, se guarda para nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos son enemigos de la sana doctrina que enseñó el Señor Jesucristo. Por eso Tito 2:1 dice: pero tú predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Somos enviados a predicar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Alabado sea el Señor. Somos enviados a predicar lo que está escrito en esta palabra, tal como está escrito, sin quitarle ni ponerle. Alabado sea el Señor. Pero hay muchas personas que este libro ya lo han modificado. Hay muchos que este libro ya lo tienen modificado y están predicando un evangelio fácil, un evangelio diferente a lo que está escrito en la palabra del Señor. Muchos se están acomodando la palabra de Dios a su conveniencia. ¿Para qué? Para predicar un libertinaje y complacer los deseos de la carne. Pero el que es del Señor practica la palabra del Señor, se guarda para Dios, vive para Dios. Bendito sea el Señor. Hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que están negando aún hasta el infierno. Muchos que están negando muchas cosas que el Señor Jesús enseñó. Otros que están enseñando que el Señor no castiga ni castigará en fuego al desobediente. Esas son doctrinas diabólicas, porque el Señor es un Señor justo y paga con justicia. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que todo aquel que no se haya inscrito será lanzado al agua de fuego. La Biblia no miente. Hay un castigo para toda aquella persona desobediente. Aunque muchos digan que es mentira, aunque muchos prediquen que no hay condenación, aunque muchos prediquen que muriendo en esta tierra y yendo a la tumba ahí se acaba todo, mentira del diablo. Porque déjeme decirle que tenemos una alma, que si el hombre en la tierra se porta mal, esa alma va al castigo. Por eso es necesario obedecer la palabra del Señor para alcanzar la salvación. Porque la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense ustedes, si aquella persona que se guarda para el Señor, que obedece la palabra del Señor, que es hacedor de esta bendita palabra, si ese justo con dificultad se salva, imagínense usted aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínese usted aquellos que son enemigos de las enseñanzas verdaderas de la Biblia. Imagínese usted de aquellos que están modificando el evangelio del Señor Jesús. Porque por ahí también hay algunas personas
una secta que se llaman mormones. Bendito sea el Señor. Por ahí hay una secta que se llama mormones, que caminan un libro, que es el libro del Mormón, y dicen que es otro evangelio de Jesucristo. Mentira del diablo, porque Cristo solamente predicó un evangelio. Bendito sea el Señor. Y están negando muchas cosas en este tiempo, y muchas personas están siguiendo esos falsos maestros. Muchas personas están siguiendo esas doctrinas diabólicas, pero es necesario que usted y yo cada día sigamos la doctrina del Señor Jesucristo, que sigamos la doctrina de los apóstoles, que sigamos la doctrina bíblica, que sigamos y obedezcamos la sana doctrina, porque al obedecer la palabra del Señor, al obedecer la sana doctrina, bendito sea el Señor, alcanzaremos la salvación y tendremos entrada en el cielo y viviremos con el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Porque Jesús dijo que el que guarda su palabra no verá muerte, sino que tendrá vida eterna. Quizás muchos pensarán es un mentiroso, porque todos mueren, pero Jesús no se refirió a la muerte de este cuerpo, sino a la muerte segunda, que es la muerte del alma, que es la condenación. Que el que guarde esta palabra no verá condenación, sino que va a la vida eterna. Alabado sea Dios. Pero en este tiempo hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. En este tiempo hay muchos que están negando a nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo, son tiempos finales donde hay mucha apostasía. Y muy pronto se acerca la venida del Señor Jesucristo. Y hay que estar preparado, hay que estar obedeciendo la bendita palabra de Dios, para irnos con nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bendito sea el Señor. Porque por ahí hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es llenar su estómago. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo que les interesa es hacer negocio con el evangelio. Hay muchos que están predicando el evangelio solamente por negocio. Usted verá hoy en día el falso evangelio que hay de prosperidad, cuando Jesús y los apóstoles nunca enseñaron un evangelio de prosperidad. Pero eso es lo que se está predicando hoy en día en muchos lugares, y esas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Alabado sea el Señor, porque Jesús enseñó que se obedeciera la palabra de Dios para que tengamos vida eterna. Pero estos que están predicando prosperidad están enseñando, bendito sea el Señor, el cómo obtener riquezas. ¿Por qué? Porque lo que les interesa solamente es llenar su estómago. Lo que les interesa solamente a estas personas que están predicando el falso evangelio de prosperidad, lo que a ellos les interesa es tener riquezas en esta tierra. Bendito sea el Señor. Pero Cristo dijo que no hagamos riqueza en esta tierra, sino que hagamos en el cielo nuestra riqueza, donde el orín ni la polilla corrompe. Alabado sea el Señor. Cuya gloria es su vergüenza. Oiga, que solo piensan en lo terrenal, solamente piensan en las riquezas de la tierra y están negando la cruz de Cristo. Solamente piensan en todas las riquezas terrenales. Bendito sea Dios. Pero no están pensando en la vida eterna. No están pensando
en hacer tesoros en el reino de los cielos. Porque lo que a ellos les interesa es llenar su estómago, tener dinero, ser ricos en esta tierra. Pero yo pregunto, eso, bendito sea el Señor, eso no es garantía de salvación, tener riqueza en esta tierra. Y yo pregunto, ¿qué pasará con su alma si se muere en ese momento? Si se muere sin haber obedecido la palabra del Señor, tal como está escrita. Si solamente pensó en lo terrenal y su trabajo era trabajar por lo terrenal y no por el reino de los cielos, ¿qué pasará con esas personas? Es necesario escapar de la condenación. Es necesario escapar de las contaminaciones del mundo. Es necesario escapar de lo que el mundo ofrece, porque el mundo ofrece mucha riqueza, el mundo ofrece mucho deleite, pero usted póngase a pensar qué pasará con su vida si muriera en los deleites del mundo. Alabado sea el Señor. Porque déjeme decirle que solamente hay dos caminos. Uno que lleva a la condenación eterna y otro que lleva a la vida eterna. Y es necesario de que usted y yo luchemos por andar en el camino que lleva a la vida eterna. Oh, gloria sea al Señor. Es necesario que usted y yo nos esforcemos cada día para caminar en ese precioso camino angosto que conduce a la vida eterna, y no caminar en ese camino ancho en el cual son miles y miles de personas que van caminando por ese camino en el cual su final será la condenación. Hay que escapar de muchas cosas. Hay que ser cuidadoso. Debemos andar cuidadosamente, gloria sea al Señor. Porque dice la Biblia que solo piensan en lo terrenal. Bendito sea el Señor. Pero para lo terrenal habrá un final. Pero para el reino de los cielos, eso es eterno. Bendito sea el Señor. Y los que vamos al reino de los cielos viviremos eternamente con el Señor. Oh, gloria sea el Señor Jesucristo. Es necesario andar con cuidado. Es necesario escapar de las falsas doctrinas, porque solamente he mencionado algunas, pero son miles y miles de falsas doctrinas que han surgido en este tiempo. Por eso yo le recomiendo que lea la Biblia y siempre pidiéndole la dirección al Señor, siempre pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra y que también nos ayude a ser hacedores de su palabra. Alabado sea el Señor. Y no creerse a cualquier cosa que el hombre esté enseñando en estos tiempos. Porque el hombre en este tiempo puede enseñar cualquier cosa, pero Dios sigue enseñando lo que siempre ha enseñado en un tiempo pasado. En este tiempo Dios siempre sigue enseñando a través de su bendita palabra. Bendito sea el Señor, lo que a Él le agrada, eso Él siempre sigue enseñando en este tiempo. En este tiempo donde ha habido un libertinaje tremendo. Bendito sea el Señor. Donde muchas cosas, donde la maldad ha aumentado y donde los que son enemigos de la cruz de Cristo han aumentado, porque muchos niegan la santidad por dentro y por fuera, enseñando que solamente la santidad es lo interior. Bendito sea el Señor. Y eso es una mentira del diablo, porque la palabra del Señor dice que Él quiere que guardemos espíritu, alma y cuerpo irreprensiblemente para la venida del Señor. Alabado sea el Señor. O sea que hasta el cuerpo tenemos que guardarlo irreprensiblemente. La santidad es por dentro y por fuera. No se crea lo que cualquiera le esté diciendo. Lea la palabra y pídale al Señor la dirección. Bendito sea Dios.
porque por ahí hay muchos que son enemigos de la santidad. Por ahí hay muchos que son enemigos de la santidad por dentro y por fuera. Alabado sea Dios. Ahí hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí hay muchos que están enseñando hasta idolatría. Ahí hay muchas personas, bendito sea el Señor, que le han quitado a la palabra del Señor y han acomodado las escrituras para su conveniencia. Bendito sea el Señor. Es necesario escapar de la idolatría. Bendito sea Dios. Aunque muchos digan que la idolatría es buena, mentira del diablo. Eso es mentira. Las religiones enseñan todo a su conveniencia, pero Dios enseña a través de su palabra que se obedezca lo que está escrito, porque dice la Biblia que Él quiere hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, porque allá andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que cuyo Dios es el vientre, que están predicando un evangelio de prosperidad con tal de llenar su estómago, con tal de tener mucha riqueza, pero nosotros, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, donde usted y yo debemos de hacer riqueza para el reino de los cielos y no debemos hacer riquezas en esta tierra, porque Jesús dijo que hiciéramos riqueza en el reino de los cielos, donde el orín y la polilla corrompe. Oh, gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Salvador. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos al Salvador. Gloria a Dios. Y esperemos al Salvador, porque nuestro Salvador muy pronto levantará su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a levantar a su pueblo, y toda aquella persona que esté obedeciendo su palabra, ese se irá con el Señor. Toda aquella persona que esté viviendo en santidad, ese verá al Señor, porque dice la palabra: bendito sea Dios, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero toda aquella persona que se guardó para el Señor, que vivió lo que está escrito en la palabra del Señor, que vivió y practicó la santidad por dentro y por fuera, esas personas nos iremos con nuestro Señor Jesucristo hacia la patria celestial a gozarnos con nuestro Señor. Pero es necesario que andemos cuidadosamente. Yo siempre recomiendo leer la palabra del Señor, porque hay muchos que están creyendo lo que los hombres están enseñando. Bendito sea el Señor, porque el hombre puede enseñar cualquier cosa, pero la palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Oh, gloria a Dios. Y es necesario que estudiemos cada día la palabra de Dios y aprendamos a andar cuidadosamente y siempre le pidamos la dirección a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hay poder en el Señor Jesucristo. Andemos cuidadosamente. No te olvides, debemos andar cuidadosamente. Yo espero en Dios que esta corta predicación haya sido de mucha edificación. Sometámonos más cada día al Señor y aprendamos a andar cuidadosamente. Aprendamos a andar con cuidado, guardándonos para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, amigo, por ver esta predicación. Yo espero en Dios que este mensaje te haya edificado
y que te motive a ti y a mí también me motive a seguir cada día sometiéndonos más a Dios y buscando el rostro del Señor, cada día obedeciendo su bendita palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos veremos en otra predicación más, si el Señor nos permite. Bendito Dios, que Dios me les bendiga.